¿Sabías que hay un versículo en la Biblia tan poderoso que, al comprenderlo, tu vida nunca volverá a ser la misma? Este versículo encapsula una verdad espiritual tan profunda que tiene el poder de transformar tu perspectiva, tu fe e incluso la manera en que enfrentas los desafíos cotidianos. Hoy estás a punto de descubrir ese versículo y aprender cómo puede traer cambios reales y duraderos a tu vida. No se trata solo de un texto hermoso o inspirador, es un mensaje vivo, capaz de impactar tu alma y acercarte aún más a Dios. Millones de personas en todo el mundo ya han reconocido el poder de este versículo. Y aquí hay un punto importante: no creas solo en lo que digo. Te invito a escuchar, reflexionar y comprobarlo por ti mismo. Porque la palabra de Dios no es solo teoría, es práctica, es transformación. Y antes de continuar, quiero saber, ¿cuál es el versículo de la Biblia que más ha marcado tu vida hasta hoy? Compártelo en los comentarios. Juntos, exploraremos cómo la Biblia nos guía hacia una vida llena de propósito y significado. Ahora que ya sientes curiosidad sobre este versículo, vamos a entender por qué es tan poderoso. Desde la antigüedad, maestros espirituales y líderes religiosos han enseñado principios que conectan la palabra de Dios con la vida práctica. Ellos sabían que lo que hablamos, pensamos y creemos influye directamente en lo que experimentamos en nuestras vidas. Este versículo nos recuerda que nada en la vida sucede por casualidad. Todo está ligado a principios exactos establecidos por Dios. Cuando vivimos alineados con estos principios, nuestras vidas comienzan a reflejar el propósito divino para el cual fuimos creados. Sin embargo, muchas personas ignoran estas verdades. Se sienten perdidas, con miedo y a merced de las circunstancias. Pero la buena noticia es que, al comprender lo que Dios nos enseña en su palabra, obtenemos claridad, paz y dirección. Ahora, piensa por un momento, ¿alguna vez has sentido que tu vida estaba fuera de control, como si estuvieras atrapado en un ciclo de incertidumbres? Este versículo que exploraremos hoy tiene el poder de romper esas cadenas y revelar el camino que Dios tiene para ti. Millones de personas ya han reconocido la profundidad de esta enseñanza, y tú también puedes ser transformado por ella. No se trata de misticismo o ideas humanas, sino de verdades eternas que provienen del propio Creador. Al comprenderlo, podrás experimentar un cambio real en tu fe, tus decisiones e incluso en tu forma de vivir. Comparte en los comentarios, ¿qué área de tu vida sientes que necesita claridad y dirección? Construyamos juntos una conversación para fortalecernos en la palabra de Dios. Para entender el impacto del versículo que vamos a revelar, necesitamos sumergirnos en el contexto de las enseñanzas de Jesús. Él fue el maestro más grande que ha existido, y sus palabras no eran solo consejos prácticos, sino revelaciones divinas que nos conectan con el plan de Dios para nuestras vidas. En los Evangelios, vemos que Jesús hablaba con frecuencia sobre el reino de Dios. Lo describía como algo precioso, comparándolo con un tesoro escondido o una perla de gran valor. Esto nos muestra que buscar el reino no es solo una sugerencia, es la máxima prioridad para aquellos que desean vivir alineados con Dios. Uno de los ejemplos más fascinantes sobre este tema proviene del Evangelio de Tomás, que, aunque no está incluido en la Biblia tradicional, contiene enseñanzas atribuidas a Jesús. En él encontramos la declaración: el reino está dentro de ti y fuera de ti. Esto refuerza lo que Jesús ya había enseñado en los evangelios tradicionales, como en Lucas, capítulo 17, versículo 21, donde dice: el reino de Dios está entre ustedes. Este mensaje nos recuerda algo poderoso: Dios no está distante. Él está presente en nosotros y a nuestro alrededor. Pero, para experimentar esta realidad, necesitamos estar dispuestos a buscar, escuchar y obedecer. Buscar el reino es más que asistir a una iglesia o recitar oraciones, es alinear cada aspecto de nuestra vida con la voluntad de Dios. Sin embargo, muchas veces permitimos que influencias externas nos alejen de esta verdad. Vivimos en un mundo que nos bombardea con información, opiniones y distracciones que intentan convencernos de que necesitamos depender de otras cosas además de Dios. Pero Jesús nos enseña a rechazar esas influencias y a encontrar la verdadera paz y propósito en su palabra. Ahora reflexiona, ¿has experimentado momentos en los que sentiste la presencia de Dios claramente en tu vida? Si es así, ¿cómo cambió esto tu forma de enfrentar el día a día? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser lo que otra persona necesita escuchar para fortalecer su fe. Buscar el reino de Dios no es solo un deber, es un privilegio. Y al ponerlo en práctica, comenzamos a ver cambios reales en nuestra forma de pensar, actuar y vivir. Ahora es el momento de revelar el versículo que tiene el poder de transformar tu vida, Mateo,
capítulo 6, versículo 33. Dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A primera vista, este versículo parece simple, pero su profundidad va más allá de lo que imaginamos. Jesús nos llama a poner el reino de Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestra vida. Esto significa priorizar la voluntad de Dios en lugar de nuestras propias preocupaciones o deseos. Cuando hacemos esto, Dios promete suplir nuestras necesidades de manera perfecta y en el tiempo correcto. Piénsalo, muchas veces gastamos nuestra energía preocupándonos por cuestiones materiales, problemas del día a día o incluso por lo que otros piensan de nosotros. Pero lo que Jesús nos enseña aquí es que, cuando alineamos nuestras prioridades con el reino de Dios, las cosas que nos preocupan comienzan a ajustarse de forma natural. Esto no significa que la vida estará libre de dificultades, pero sí que Dios estará al frente, guiando y proveyendo. Pero, ¿cómo buscar el reino de Dios en la práctica? Esto puede comenzar con pequeños pasos: dedicar un tiempo diario a la oración, estudiar la palabra de Dios, usar nuestros talentos para ayudar a otros, sobre todo, estar atentos a su dirección en nuestras decisiones. Estas acciones pueden parecer simples, pero tienen un impacto profundo en cómo nos conectamos con Dios y vivimos de acuerdo con su voluntad. También hay un aspecto de confianza. Muchas veces intentamos controlar todas las áreas de nuestra vida, pero Mateo 6:33 nos llama a entregar ese control a Dios. Cuando lo hacemos, experimentamos una paz que sobrepasa el entendimiento humano, porque confiamos en que Dios está en control. Ahora quiero desafiarte: ¿qué área de tu vida necesitas entregar al control de Dios? Puede ser algo grande, como un problema financiero o una decisión de carrera, o algo pequeño, como tu tiempo diario. Compártelo en los comentarios. Tu reflexión puede animar a otros a hacer lo mismo. Recuerda, buscar el reino de Dios no es solo una elección, es un estilo de vida. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, no solo experimentamos sus bendiciones, sino que también nos convertimos en testigos vivos de su fidelidad y gracia. Buscar el reino de Dios es un llamado transformador, pero también desafiante. El mundo que nos rodea constantemente intenta distraernos y alejarnos de este propósito. Exploremos los principales obstáculos que enfrentamos al poner a Dios en primer lugar y cómo podemos superarlos de manera práctica. El primer obstáculo es el miedo y la preocupación por el futuro. Vivimos en tiempos inciertos, y es fácil permitir que la ansiedad por el mañana consuma nuestros pensamientos. Sin embargo, Jesús nos ofrece un poderoso antídoto en Mateo, capítulo 6, versículo 34, no os preocupéis por el día de mañana, porque el mañana se preocupará de sí mismo. Él nos llama a confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades diarias. Una forma de superar este obstáculo es cultivar el hábito de entregar tus miedos a Dios en oración, diciendo: Señor, confío en que tienes el control de todo. El segundo obstáculo es el apego a las cosas materiales. Frecuentemente somos bombardeados con el mensaje de que nuestra felicidad depende de poseer más. Sin embargo, Jesús nos enseña en Mateo, capítulo 6, versículo 19, no acumuléis tesoros en la tierra. La solución a esto es practicar el contentamiento y aprender a valorar las cosas eternas. Una buena práctica es reflexionar diariamente sobre las bendiciones que Dios ya te ha dado y ser agradecido por ellas. El tercer obstáculo es la distracción. Vivimos en un mundo lleno de ruido, redes sociales, trabajo, compromisos, que muchas veces nos alejan de Dios. Para combatir esto, necesitamos priorizar momentos de silencio y reflexión. Intenta reservar un tiempo diario para leer la Biblia y orar, incluso si son solo unos minutos. Esta práctica crea un espacio donde Dios puede hablar directamente a tu corazón. Otro desafío común es el orgullo, que nos hace creer que podemos hacerlo todos solos. Santiago, capítulo 4, versículo 10, nos recuerda: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Reconocer nuestra dependencia de Dios no es debilidad, sino una demostración de sabiduría y fe. Finalmente, el desánimo espiritual puede ser un gran obstáculo. A veces sentimos que nuestros esfuerzos por buscar el reino no están dando resultados visibles. Pero recuerda, el crecimiento espiritual es un proceso, y Dios está trabajando en nuestro corazón de maneras que muchas veces no podemos ver de inmediato. Sigue firme, confiando en que Él te está moldeando para su propósito. Ahora reflexiona: ¿cuál de estos obstáculos te afecta más? ¿Miedo, distracción, orgullo, u otro? Compártelo en los comentarios y, juntos, busquemos formas de superar estas barreras para acercarnos más a Dios.
Superar estos desafíos no es algo que hacemos solos. Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos a cada paso. Y al vencer estas barreras, comenzamos a experimentar una vida más plena y alineada con su propósito eterno. Cuando buscamos el reino de Dios por encima de todo, comenzamos a experimentar los beneficios y promesas que Él nos ofrece. No son solo bendiciones materiales, sino transformaciones espirituales profundas que nos conectan más íntimamente con el corazón del Padre. El primer beneficio es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, declara, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Esta paz no depende de las circunstancias externas, viene de la certeza de que Dios tiene el control, incluso en los momentos más desafiantes. El segundo beneficio es la claridad de propósito. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él revela el plan que tiene para nuestras vidas. Jeremías, capítulo 29, versículo 11, nos recuerda, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad». Esta claridad nos da dirección y nos ayuda a vivir de manera significativa. Además, está la provisión divina. Mateo, capítulo 6, versículo 33, promete que todas estas cosas os serán añadidas cuando buscamos primero el reino. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí que Dios siempre cuidará de nuestras necesidades, muchas veces de formas que no esperamos. Otro beneficio es el fortalecimiento espiritual. Cuando vivimos en comunión con Dios, recibimos fuerzas para enfrentar las batallas de la vida. Efesios, capítulo 6, versículo 10, dice, «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Esta fortaleza nos ayuda a resistir las tentaciones y a permanecer firmes en nuestra fe. Por último, está la alegría verdadera. Esta alegría no es pasajera, es una satisfacción profunda que viene de saber que estamos viviendo de acuerdo con el propósito de Dios. Salmos, capítulo 16, versículo 11, declara, «Me mostrarás la senda de la vida, la plenitud de alegría en tu presencia». Ahora quiero saber, ¿cuál de estos beneficios deseas experimentar más en tu vida? ¿Paz, propósito, fuerza, provisión o alegría? Compártelo en los comentarios. Tu reflexión puede ser el inicio de una jornada transformadora. Estos beneficios no son solo promesas futuras, comienzan a manifestarse en el presente mientras alineamos nuestras vidas al reino de Dios. Dios es fiel para cumplir sus promesas, y vivir en comunión con Él nos prepara para experimentar su plenitud eterna. Hemos llegado al final de este recorrido sobre Mateo, capítulo 6, versículo 33, «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Este versículo, simple en palabras, es un poderoso llamado a la transformación. Nos desafía a reorganizar nuestras prioridades, a confiar plenamente en Dios y a vivir de acuerdo con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. A lo largo de este vídeo, exploramos cómo esta enseñanza nos guía a superar obstáculos, a experimentar los beneficios de una vida alineada con el reino y a vivir de forma más intencional. También vimos que buscar el reino de Dios es más que una práctica religiosa, es un estilo de vida que pone a Dios en el centro de todo. Ahora quiero que pienses, ¿cuál es el próximo paso que Dios te está llamando a dar? Tal vez sea dedicar más tiempo a la oración, reflexionar sobre tus prioridades o entregar algo que has intentado controlar por tu cuenta. No importa cuán pequeño o grande sea el paso, lo importante es comenzar. Dios honra nuestra fe cuando ponemos su voluntad por encima de todo. Comparte en los comentarios, ¿cuál fue la mayor lección que aprendiste de este estudio? ¿Hay algo que Dios te está hablando al corazón ahora? Tu testimonio puede inspirar a otras personas que también están buscando respuestas en la palabra de Dios. Si este video tocó tu vida, te pido que lo compartas, le des me gusta y te suscribas al canal. Al hacerlo, nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje del Evangelio. Más que eso, te conviertes en un instrumento para difundir la esperanza y la transformación que vienen de Dios. Recuerda, buscar el reino de Dios es un viaje, y Dios está contigo en cada paso del camino. Él promete estar contigo en tiempos de alegría y en tiempos de desafío, guiándote, fortaleciendo y sosteniéndote. Confía en Él, y verás cómo su fidelidad transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. Que Dios te bendiga a ti y a tu camino espiritual. Que experimentes la paz, la alegría y la fortaleza que vienen de vivir alineado con el reino de Dios.